Tiene una predicación considerada muy interesante para este tiempo, muy importante y confrontadora. Así que hoy quiero hablarles acerca de transición espiritual, que es la segunda predicación de la miniserie del mundo espiritual. La semana pasada estuvimos hablando acerca de liberación del espíritu, que fue la introducción de esta serie. Extrañamente casi nunca a las introducciones le pongo tema, pero sí en esta serie la introducción tiene un tema. O sea que se va a seguir la línea de la liberación del espíritu dentro de esta serie del mundo espiritual. Ahora, nosotros hablamos de transición. Se puede considerar que hay transiciones en el mundo físico y en el mundo espiritual. Ustedes saben que el mismo Señor no hace cambio brusco en la vida de la gente, sino que Él lo transiciona. Hay mucha gente en la iglesia que quieren que ustedes vuelen, los nuevos creyentes. Alguna gente le mete presión para que vuelen. Dios no quiere que vuele. Dile: llévame al paso, que estoy comenzando. Llévame al paso, que estoy comenzando. Cuando usted comienza el camino del Señor, usted necesita un proceso de transición. Dios no lo quiere volando, Dios lo quiere al paso. Un paso seguro. Aunque algunas personas quieren que uno cambie demasiado rápido, esos cambios al final no producen ningún efecto porque no son tales cambios, solo es apariencia. Los cambios ocurren desde dentro. Ahora, cuando usted tiene tiempo suficiente y no ha cambiado, entonces hay problema. Pero no deje que me lo aceleren. Si usted es una persona nuevo creyente, usted está comenzando en los caminos del Señor, no deje que me lo aceleren. ¿Okay? Usted necesita una transición para usted poder madurar en los caminos del Señor. Así es la vida. Si usted observa las estaciones del año, note usted que hay dos estaciones que son de transición. No se pasa directamente del frío al calor. No se pasa de invierno a verano. No funciona así. Dios no quiere cambios bruscos. Dios quiere cambio transicionado para que no nos hagan daño. ¿Ok? Amén. Y entonces le puso dos estaciones en el centro que son de transición. ¿Ok? La primavera y el otoño. Son estaciones de transición, porque el Señor no quiere meternos en un invierno acabando de salir del calor. No puede ser. Nos vamos a morir, y Dios no nos quiere ver muertos. Nos creó para bendecirnos. Amén. Y aunque las estaciones son producto de la condición pecaminosa del ser humano, con todo y eso, Dios no quiere matar al pecador, sino quiere que se arrepienta, y va a protegerlo con sus recursos. Así que Dios diseñó la transición en el universo, en el mundo físico, y en este caso la transición señalo en las estaciones del año. Asimismo, en el mundo espiritual tenemos que aprender a transicionar. Cuando hablamos de transición, hablamos de resultado, de pasar de un estado o de modo de ser a otro distinto, sin que eso ocurra de manera brusca. Entonces, todo lo que ocurre planificado necesita una transición. Así que tenemos que transicionar espiritualmente. También es el paso de una idea o materia a otra. Es el cambio de tono o de expresión. La transición viene ligada al cambio. Tenemos que cambiar. Y el cambio debe ser progresivo y continuo, pero necesitamos transicionar. Es una situación o estado intermedio entre lo antiguo o lo del pasado y lo nuevo, que llega a través de un cambio. O sea, para pasar de lo nuevo, de lo viejo a lo nuevo, es necesario transicionar. Quiero compartir el texto bíblico ahí mismo, que es la segunda lectura del domingo anterior. Hoy vamos a analizar la primera y la segunda lectura, pero vamos a analizar la segunda en 1 Corintios 2:12, la que vamos a leer hoy.
al 16. Así dice el texto bíblico, en el nombre de Jesús. 1 Corintios 2, 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese es el texto para analizar hoy en esta predicación. En términos espirituales, las personas pueden transicionar de dos maneras. Puede dar un paso de lo espiritual a lo carnal, o puede dar un paso de lo carnal a lo espiritual. Se puede transicionar de ambas maneras. Tanto en retroceso, que sería pasar de lo espiritual a lo carnal, o en ascenso, en términos espirituales, pasar de lo carnal a lo espiritual. Si usted observa el caso de Adán, Adán era un hombre espiritual, netamente espiritual. Hablaba con Dios, tenía reuniones con Dios, estaba cerca de Dios, pero él hizo una transición hacia atrás y pasó de ser un hombre espiritual a ser un hombre ¿qué? Carnal. ¿Cómo lo observamos? Cuando él peca, él se escondía de Dios. Él sabía que a Dios nadie se le puede esconder, pero cuando uno se le cruzan los cables y pasa de lo espiritual a lo carnal, deja de conocer a Dios, porque la noción de Dios se pierde, porque ya no puede entender quién es Dios, porque no está en capacidad de entenderlo. Aleluya, aleluya. No tienen esa capacidad como para saber que Dios lo conoce todo, que lo maneja todo y que nadie se puede escapar de su vista y que nadie se puede esconder de él. Entonces Adán entró en esa crisis porque Adán transicionó, pero del espiritual a carnal, y eso le ha pasado a mucha gente que usted lo vio que comenzaron bien y que están en la iglesia y que en un momento sirvieron a Dios, transicionan al mal, transicionan a la carnalidad y ahora se convierten en enemigos de Dios porque no tienen la capacidad de entender quién es Dios ni lo que Dios es capaz de hacer, porque hacen la transición que hizo Adán hacia atrás. El caso de los creyentes, por medio de la regeneración que produce el Espíritu de Dios, pueden entonces dar el paso de lo carnal a lo espiritual, y podemos dejar de ser carnales para convertirnos en espirituales por medio de la regeneración del Espíritu de Dios, que es donde la naturaleza de Dios se mete en nosotros. Justamente estoy trabajando para luego compartir con ustedes una miniserie. La miniserie es la naturaleza concupiscente versus la naturaleza de Dios, así se llama. O sea, cómo funciona en nosotros la naturaleza de la concupiscencia y la naturaleza de Dios. Naturaleza concupiscente versus naturaleza de Dios. En un momento, en un día de estos, voy a compartir con ustedes esa expresión de la Escritura. Así que nosotros podemos pasar de ser carnales a ser espirituales, de ser ignorantes de las cosas de Dios, podemos pasar a ser seres espirituales con capacidad para obedecer a Dios por medio de la regeneración, de entender las cosas de Dios, vivir en Dios, ¿okay? Y percibir las cosas que son del Espíritu. Cuando esto ocurre, nuestro espíritu se activa. Hay mucha gente que aunque son cristianos, su espíritu no está activo y no pueden percibir cosas espirituales alrededor de ellos.
son los que se dejan llevar, que van y vienen, son de doble ánimo, porque no tienen la capacidad para discernir las cosas que vienen del Espíritu de Dios. Y ese es el desafío que nosotros tenemos, que nuestro espíritu se desarrolle y se active en el nombre de Jesús, para nosotros saber todo lo que se mueve en el mundo espiritual, porque nosotros tenemos un diseño de Dios para operar en el mundo físico y en el mundo espiritual. Entonces solo desarrollamos el área física y nos envolvemos solo ahí. Tenemos que desarrollar también nuestro espíritu para nosotros poder saber todo lo que se mueve y que nadie nos engañe. Bendigo el nombre del Señor. Necesitamos transicionar para, por medio del Espíritu, que el Espíritu de Dios pueda regenerarnos y convertirnos en seres espirituales, donde podemos operar en el mundo físico y en el mundo espiritual de la misma manera. Bendigo el nombre de Dios. Este es el tiempo para que eso ocurra. Y este es el desafío. Aleluya. Ese es el desafío. También hay algunas observaciones ahí. El mundo espiritual es muy complejo. Muy complejo. Y hay personas que desarrollan su espíritu, pero no lo desarrollan guiado por el Espíritu de Dios, sino que lo desarrollan guiado por los demonios. O sea que el mundo espiritual, como es muy complejo, hay personas que sí pueden darse cuenta de cosas que ocurren en el mundo espiritual, porque ellos están influenciados por demonios y tienen espíritu de adivinación. De hecho, mucha gente cree que son profetas y son adivinos, tienen espíritu de adivinación. Y para mucha gente que no ha desarrollado su espíritu, se deja guiar por esa gente porque cree que son profetas, pero no son profetas, sino que tienen espíritu de adivinación, o sea, tienen demonios, que su trabajo es adivinar. Ellos también espiritualmente están desarrollados, pero están desarrollados porque el mundo espiritual es muy complejo, hacia el mal. Entonces, la unción del Espíritu de Dios que está en nosotros debe capacitarnos para saber quién opera con espíritu del mal y quién opera con el Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. Y para eso está el Espíritu de Dios, para que nosotros podamos conocer quién es quién. ¿Quién tiene espíritu de adivinación y quién es profeta? Tú tienes la capacidad, porque tienes el Espíritu de Dios, para entender y saber eso. Aleluya. La Escritura dice que tenemos la unción del Santo. Y yo creo y sé que si deja que el Espíritu de Dios se desarrolle y desarrolle tu espíritu, cuando saludes a la gente, te va a dar cuenta quién tiene espíritu de demonio y quién tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te lo va a decir a tu espíritu. Y ese es el desafío, que aprendamos esa parte. Como hijos de Dios nosotros podemos, pero no va a pasar hasta que no transicionemos, hasta que no vayamos a la presencia del Señor avergonzado y comencemos a hacer como hace el águila, golpea fuertemente y le dice: Señor, yo no soporto más esto, que cosas que tú tienes diseñadas para mí yo no pueda vivirla, esto se acabó, yo no me paro de aquí hasta que pase algo en mi vida. Aleluya. ¿Y qué va a pasar? Te va a renovar como el águila. El Señor va a hacerlo, el Señor lo va a hacer, pero tú tienes que entrar en crisis. Tú tienes que sentirte molesta contigo mismo y decirle a Dios: no puede ser, ya está bueno. Y decirte a ti mismo: no puede ser, ya está bueno, ha sido suficiente, no aguanto esto. Aleluya. Aleluya. De manera que en el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan, en el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, cuando nosotros somos regenerados, dentro de nuestro espíritu se mete lo que se llama la naturaleza de Dios o la simiente de Dios.
eso se refiere el texto bíblico. La simiente de Dios. O sea que el Señor puede vivir en nosotros, en nuestro espíritu. Y para nosotros poder convertirnos en espirituales, necesitamos la simiente de Dios dentro de nosotros. Si no tenemos la simiente de Dios, entonces no puede ser. Por eso necesitamos, por medio de la regeneración, la transformación del espíritu nuestro, del espíritu humano, que el Espíritu de Dios, cuando transforma nuestro espíritu, pone su simiente dentro de nosotros. Y esa es la pregunta para consumo personal de cada uno de nosotros. ¿Tengo yo la simiente de Dios dentro de mí? Eso es muy importante. ¿Tengo yo la simiente de Dios dentro de mí? ¿El Espíritu de Dios ha metido su naturaleza en mi espíritu? ¿He sido yo regenerado? ¿He sido yo transformado por el Espíritu de Dios? En la regeneración hay un cambio que viene desde el espíritu, pasando por el corazón, por el alma, por la mente, por las estructuras de los pensamientos, por nuestro intelecto. Todo nuestro ser va a ser influenciado cuando nuestro espíritu es regenerado, cuando la simiente de Dios se mete en nosotros. Todo nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo físico inclusive, eso va a tocar, todo nuestro ser va a ser tocado por esa simiente, por esa naturaleza de Dios dentro de nosotros, porque el Señor se va a mudar en nosotros. Observe lo que Jesús plantea, y qué interesante que fue una enseñanza de Jesús. En el capítulo 12, versículo 43 al 45, que fue el texto que leímos en la introducción de esta miniserie. Observe, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Jesús está citando aquí una transición en retrospectiva en términos espirituales. Y está citando cómo una persona que ha servido a Dios vuelve al pecado, y entonces hay una posesión espiritual mayor que la que tenía antes de servir a Dios. La transición de Adán se cumple ahí. Dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Observe lo que dice Jesús. Jesús dice que a la generación mala, a la generación perversa, le va a pasar eso. ¿Cuál es esa generación? Esa es la generación que vive en pecado y que libremente se huelga en las perversidades del vicio. Observe algo. Cuando usted peca, el Espíritu de Dios inmediatamente no se va de usted. Primero tiene que irse el Espíritu de Dios antes de que venga un demonio a ocupar su espíritu. Cuando usted peca no se va inmediatamente. Vaya conmigo, Efesios 4:30. Dice la Escritura, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. ¿Sabe lo que está diciendo la Escritura? Pablo está citando, no contristen el Espíritu Santo. Cuando nosotros pecamos, lo primero que hace el Espíritu Santo es que se entristece, lo primero. Cuando nosotros insistimos en el pecado, ¿qué hace entonces? Que nosotros lo apartamos de nosotros. Por eso es que Juan está diciendo, todo aquel que es nacido de Dios, usted está ahí conmigo en el 3:9 de la primera carta del apóstol Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, ¿ok? No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. La praxis del pecado es el pecado continuo, sin arrepentimiento y sin salida. A eso se refiere la Escritura. Entonces, cuando pecamos, el Espíritu Santo se entristece. Y el texto dice, no lo entristezca. No vaya a entristecer el Espíritu Santo en tu vida. Cuando pecamos se entristece. Ahora, nosotros desalojamos el Espíritu de Dios cuando seguimos en pecado. Y entonces Jesús está diciendo, vaya al texto bíblico,
Jesús está diciendo, así también acontecerá a esta mala generación. La mala generación no es la que peca y se arrepiente. La mala generación que cita Cristo aquí es una generación perversa, es una generación pecadora que no se arrepiente de sus pecados. No busca a Dios, sino que sigue pecando de manera continua. No hace un stop, no hace una parada en el camino. A esa generación Jesús está diciendo que va a venir una posesión espiritual mayor que la anterior. Y explicamos la semana anterior que toda persona pecadora tiene un demonio en su espíritu. Y que para poder ese demonio salir de su espíritu, tiene que entrar el Espíritu de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios entra, ningún demonio resiste, tiene que irse. Porque no pueden estar los dos juntos. No puede estar el Espíritu de Dios y un demonio juntos. Tiene uno que irse. Y se va el que usted quiere sacar y entra el que usted autoriza. Ahora, cuando la gente se entrega al pecado y está entregado al pecado totalmente, aún después de haberse arrepentido, entonces viene una posesión espiritual mayor, y eso es lo que Jesús está citando. Que 7 espíritus peores que el que tenía antes de aceptar a Jesús vienen sobre él. Entonces, ¿qué viene a hacer? Viene a vulnerar la voluntad del ser humano, viene a corromper al ser humano, viene a dañar. Por eso, nosotros tenemos que ser libres. Nuestro espíritu tiene que ser liberado por el Espíritu de Dios. Y ojo con esto, los líderes de la casa. No se trata de poner la gente a posiciones de nuevo. Se trata de que su espíritu sea libre. Ojo con eso. Y no aceptamos ningún tipo de presión. La gente necesita que su espíritu sea libre. Después de haber pecado, para volver a la posición. No se trata de dar el cargo de nuevo o de hacer lo que antes hacía. No se trata de eso. Se trata de que su espíritu sea libre. ¿Libre de qué? De demonios que vinieron a su vida mientras estaba en pecado. Y eso lo dice Jesús. De eso se trata. De que el espíritu de la persona sea ¿qué? Libre. Y el único que libera es el Espíritu de Dios cuando se mete en el espíritu de la gente. Que hace que ese espíritu de maldad salga. Lo desaloja a la fuerza. Con violencia lo saca. Y se establece en ese lugar. Y hace los cambios y las transformaciones que son necesarias en el ser humano. Siga la escritura para que pueda entender cómo funcionan las cosas. Lo que la gente necesita es que su espíritu sea libre. De lo contrario, ¿sabes lo que pasa con mucha gente? Que los espíritus de ellos se aquietan cuando oramos por ellos y cuando están en la casa, pero ellos no se someten a la palabra y a la revelación de Dios, no pueden ser libres. Nosotros lo que hacemos aquí es que aquietamos demonios. El Espíritu de Dios libera los espíritus de la gente. Y hasta que la gente no se rinde a Dios, ninguna persona en una condición pecaminosa podrá ser libre. Por el contrario, Jesús dice que la posesión espiritual es peor que la que tenía antes de conocer a Dios. Y ese es el compromiso y es el desafío de cada uno de nosotros. Que nuestro espíritu sea libre. Pero para eso tenemos que transicionar. Hay que transicionar. Y el Espíritu de Dios nos va a meter en transición cuando comience a trabajar en nuestro espíritu y a organizarnos. No se trata de tener mucha gente en una iglesia, ni se trata de tener un pastor agradable. Se trata de la salvación de la gente y de los principios del reino. La iglesia es abierta para todas las personas que quieran ser salvos. Y aquellos que tienen la mente, la mirada pequeña, creen que debe tener poca gente, pero no se trata de multitudes ni de poco. Se trata del que quiere, aleluya, libremente, que busque al Señor, pero la voluntad juega un papel importante en la vida de la gente. Del que sirve a Dios, tiene que hacerlo de corazón y debe dejar que el Espíritu de Dios lo transforme y libere su espíritu. Y si su espíritu no es libre, no podrá operar
el Espíritu de Dios en ellos. Y quien opera en ellos es un espíritu de maldad. Esté o no en la iglesia, eso funciona así. Inclusive Jesús está diciendo que la posesión postrera de la gente es peor que antes de conocer al Señor. Dice, le pasará a la generación mala. No a aquellos que se arrepienten. Cuando el Espíritu de Dios se siente triste en nosotros, nos llama la atención para que nos apartemos de alguna condición pecaminosa, tenemos que hacerlo. Si no nos apartamos, entonces ya pasa a la siguiente etapa. Primero se entristece, luego lo sacamos, lo desalojamos nosotros. Cuando se entristece nos da una oportunidad para nuestra restauración. Aleluya. Aleluya. Nos da una oportunidad para la restauración de nuestra vida espiritual. Y si eso no pasare, entonces viene toda una confusión. Entonces estoy con ustedes en el texto bíblico de la primera carta a los Corintios 2:12. Primero, no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu que opera en nosotros no es el espíritu que opera en el mundo. La palabra sería, todos los que estamos en la iglesia, el Espíritu de Dios debería operar en nosotros. Ahora, los que son iglesia de Cristo, que han sido lavados por la sangre y regenerados, ellos sí tienen el Espíritu de Dios. No tenemos el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es el espíritu de pecado, es el espíritu de traición, es el espíritu de engaño. El Espíritu de Dios es el que produce paz, transformación y guianza. No hemos recibido el espíritu que opera en el mundo. El espíritu que opera en el mundo es el espíritu de Satanás. El que opera en la iglesia es el Espíritu de Dios. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu de Dios tiene frutos. El que tiene el Espíritu de Dios tiene frutos. La Escritura le llama frutos dignos de arrepentimiento. No quiere decir que no tenga debilidades o que no sea tentado. Ningún ser humano va a ser saltado de la tentación. Nadie. El Señor dice que no dejará que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. El Señor no quiere hijos debiluchos, cobardes y agachados. Dios quiere hijos con experiencia, fuertes y robustos, capaces de vencer a su enemigo en el terreno que el enemigo diga. Y por eso el Señor deja que tú seas tentado. Él nunca va a saltar a la tentación. Y si la salta, entonces no eres hijo de Dios, no eres hija de Dios, y será debilucha. No va a aprender nada. Para tú tener experiencia necesitas ser tentado. Para tú saber lo que se siente necesitas ser tentado. Y Dios va a permitir que tú seas tentado. Ahora, el espíritu que opera en ti no es el espíritu del mundo, es el Espíritu de Dios. Y Él, el Espíritu de Dios, va a transformar tu vida y va a darte fuerza cuando la necesite. Pero Dios no te va a saltar de la tentación, porque la tentación es una oportunidad para tú convencerte a ti misma, a ti mismo, de que eres hijo de Dios. Y es una oportunidad para que el infierno comience a respetarte. Dios sabe quién tú eres y sabe para lo que tú das. Y Dios no necesita tentarte a ti, para nada, no necesita eso. Pero el infierno sí tiene que tentarte, porque ese es su trabajo. Y Dios le ha permitido al infierno operar. Y el infierno todavía está funcionando. Y su trabajo es tentarte a ti. Y el trabajo tuyo tiene que ser lo que dice Santiago, resístelo. Y cuando te sometes a Dios, lo resiste, huye. No puedes resistir. Bendigo el nombre de Dios. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, sabemos quiénes somos. Sabemos quiénes somos nosotros y qué impartición se nos ha hecho. Y eso nos da la capacidad para nosotros establecer diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Mucha gente nos ha juzgado de religioso, que digan lo que quiera de nosotros. Ustedes van a una iglesia que le prohíben cosas. No se trata de prohibir cosas, se trata de agradar a Dios.
Esto no es un centro de prohibición de nada. Esto no es un centro de religión. El Espíritu de Dios que vive en tu espíritu te dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. A los nuevos creyentes pudieran sentirse engañados, pero gente ya que tiene tiempo en la iglesia no es para que nadie lo engañe. Desde que usted escucha una palabra, usted sabe si el diablo le está hablando Dios. Usted sabe de qué se trata. Hay cosas que producen remordimiento y molestia en la vida de nosotros porque tenemos el Espíritu Santo. En la vida de los otros no le produce nada. Ese es el desafío. Que si tú tienes el Espíritu de Dios, entonces tú sabes quién eres. Tú sabes lo que Dios te ha concedido. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. El Espíritu de Dios. Para que nos enseñe quiénes somos nosotros y qué Dios nos ha entregado. ¿Qué quiere Dios de nosotros y qué podemos hacer? ¿Qué cosa es correcta y qué cosa es incorrecta? El Espíritu de Dios está para eso en tu espíritu. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No se trata de filosofía, ni se trata de teología, se trata de la revelación de Dios. No es sabiduría humana. Es bueno ir a la universidad, es bueno hacer doctorado, maestría, doctorado y PhD. Pero el reino de Dios no se trata de títulos. El reino de Dios se trata de obediencia. Se trata de vivencia. Se trata de guianza por el Espíritu de Dios. La palabra, la que le hemos enseñado siempre, no es una palabra rebuscada, ni es una palabra para mandarla a diccionario. Es una palabra clara y precisa para que tú seas salvo y para que tú decidas por ti y para que sea bendecido, bendecida. No es una palabra aprendida en la universidad, ni es una palabra leída en los libros, es una palabra revelada por el Espíritu. Lo que cambia a la gente no son las teorías, ni es la filosofía, es el Espíritu de Dios. Lo que cambia a la gente es la confrontación por medio de la palabra, que hace que la gente reflexione y decida ser transformado. Cuando la palabra nos avergüenza, nos hace reflexionar y tenemos la opción de buscar al Señor. Y si la palabra no fluye de esa manera, entonces es una palabra bonita, es una palabra rebuscada, es una palabra que lo que quiere es activar cosas en ti del mundo físico, del mundo natural. Es otra cosa. Las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La gente que tiene el Espíritu de Dios sabe establecer diferencia entre su compromiso con Dios y su compromiso con su esposa y con sus hijos. El que tiene el Espíritu de Dios no anda ligando todo a lo espiritual, sino que tiene la capacidad para establecer diferencia, qué es espiritual y qué no es espiritual. Algunos hacen creer que tienen el Espíritu de Dios y todo lo quieren ligar a lo espiritual. Olvídese que usted está en el mundo físico, usted tiene responsabilidad y compromiso que cumplir. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, usted cumple con su compromiso de la tierra. Usted cumple con su esposa, usted cumple con su esposo, usted cumple con sus hijos, usted cumple con sus padres, usted cumple con la iglesia y usted cumple con Dios. Porque usted sabe establecer diferencia entre lo que es espiritual y lo que no es espiritual. El Señor no vino para descartar todo lo físico porque Él creó el mundo físico. Y Él nos creó sujetos a leyes físicas y nos ha dado responsabilidades para el mundo físico. Tenemos que cumplir con ambas responsabilidades. Y el espiritual sabe cumplir con ambas. Sabe cumplir con Dios y sabe cumplir con su familia. Y no le atribuye las cosas materiales al Espíritu de Dios. Y eso hasta nos ayuda como seres humanos. Porque a veces, por alguna razón, somos sometidos a algún proceso de prueba o de tentación y creemos ya que el mundo se nos está cayendo encima porque somos tentados. Recuerde que usted fue creado sujetos a leyes físicas y sometido a un mundo natural que usted tiene que vencer en usted, pero usted está sujeto a ese mundo físico y no vaya a sentirse acabado si solamente usted lo que está haciendo es tentado. Aleluya, aleluya.
El espiritual entiende las cosas como son. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? La entiende perfectamente. Porque tiene esa capacidad que da el espíritu para ubicar cada cosa. Lo que es espiritual nunca lo pone como carnal. Y lo que es carnal no lo pone como espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ojo con esto. Por eso hay mucha gente que no entiende las cosas que pasan. No entienden el mundo espiritual. Porque ellos necesitan una transición espiritual. Necesitan ser transicionados espiritualmente. El hombre natural, el que no tiene el Espíritu de Dios, el que no está sujeto a obediencia, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. No la puede entender porque necesita una transformación para entenderla. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Así que muchos de nosotros estamos locos para otros. Pero yo deseo que se arrepientan y que conozcan al Señor, para que nuestra locura no los sorprenda. Ahora el apóstol Pablo está diciendo también que si alguno de nosotros es loco, tiene el manicomio en el cielo. O sea que es normal que el que no es espiritual crea que estamos locos. Porque la revelación de Dios es locura para el que se pierde. Y cuando hablo del que se pierde, hablo del que va camino al infierno. La palabra de Dios y la revelación es locura para ellos. Entonces el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque necesita ser transformado, necesita ser transicionado, pasar de lo carnal a lo espiritual. No la puedes entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque para entenderla necesita que se active lo espiritual. Y por eso oramos que el Señor libere el intelecto de la gente. Porque el intelecto de la gente está entenebrecido, está tomado por el enemigo. Y cuando se le da la palabra no la entiende. Porque el enemigo no deja que esa palabra fluya y se active el conocimiento de Dios. Necesitamos que el intelecto nuestro sea libre para entender la revelación de Dios y vivirla. Necesitamos ser transformados por el Espíritu de Dios para poder entender las cosas espirituales. A veces decimos cosas de aquí adelante y la gente anda perdido. No lo pueden entender. Su propia vida está en juego y no lo entiende. Su propia vida está en amenaza y no lo entiende. Su casa está en amenaza y no lo entiende. Pero hay una palabra que le declaré hace un tiempo. Cada uno va a tener su propia experiencia. Y cuando tenga su experiencia, entonces va a comenzar a entender las cosas. Y lo que dije aquí que no le hicieron caso, van a ir a la oficina a pedir auxilio. Porque tienen que tener su propia experiencia para entender que lo que se está diciendo no es juego. Aleluya. Aleluya. Tú necesitas tu experiencia propia y personal. Quizá yo digo, están en cuarentena. Y la gente dice, ¿y qué es eso? ¿Y para qué hay que levantarse a las 3? Cuando se le meten en la casa, en el matrimonio, en la familia y lo azotan, entonces se levantan a las 2. Porque la idea es que no dejemos entrar la crisis, sino que estemos en la puerta esperándola para no dejarla entrar. Pero como no se llevan, la crisis se mete y entonces hay que sacarla. No la deje entrar. Cuando no la deje entrar, te evita sacarlo. Para sacar hay que coger lucha, hay que fajarse. Pero si no lo deja entrar, aleluya, te mantienes en la puerta resistiendo. Llegó el tiempo donde todos necesitamos tener nuestra propia experiencia. No dejes de llamarme para apoyarte, pero necesitas tu propia experiencia. Y lo que te va a hacer fuerte es tener tu experiencia. Lo que te va a permitir conocer a Dios, ese jamaqueo que te va a hacer sacar lo que Dios ha puesto en tu espíritu que está dormido. Dios te ha hecho un guerrero, una guerrera y está durmiendo. Entonces el enemigo se mete y tú tienes que sacar una espada. De aquí te va. Ajá, y tú la tenías y estaba escondida. Úsala ahora. Úsala, varón. Úsala, hermana. ¿Qué para eso? Para eso fue que Dios te lo dio. Es para que la use. ¿Por qué usted cree que el Señor dijo estas señales seguirán?
¿Ah? A los que creen en su nombre. Aquellos que creen en el nombre del Señor, que salen a hacer la obra, esos son los que van a tener experiencia. No el que está en su casa sentado echándose fresco. Sale de ahí, esas señales estarán con usted. Usted nunca va a saber lo que usted es capaz de hacer hasta que se encuentre en el momento. Usted no va a saber lo que es levantarse a las 2, a las 3 de la mañana, hasta que en su trabajo alguien lo amenace y usted sienta que pierde su sustento. Y usted dice: Jehová, este empleo es tuyo. Ajá, se lo va a dar Dios, dáselo ahora. Y fájate ahí que quien tiene que correr es el diablo, no eres tú. Y lo que el Señor te dio a ti es tuyo. Y si alguien quiere probarte y saber quién eres tú, que se meta contigo. Ahora, tú no sabes lo que Dios ha puesto en ti ni lo que Dios te ha dado hasta que alguien se mete contigo. Entonces, cuando se meten contigo, lo que quieren es bendecirte. Si va a gritar, tiene que ser en la presencia del Señor dándole gloria. No la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y lo que decimos muchas veces, la gente no lo entiende porque es natural, no ha activado lo espiritual, no ha sido transicionado. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado de nadie. El que es espiritual conoce todo lo que se mueve, sabe, conoce su propia vida, conoce lo que está alrededor y lo que está operando. Tenemos que activar en nosotros lo espiritual, tenemos que ser transicionados y dejar de pensar y asociar todo con la carne y todo con el mundo pasajero, con el mundo físico. Tenemos que comenzar a entender que hay cosas que no operan desde el mundo físico, operan desde el espiritual. No es desde el mundo físico que están operando, es desde el espiritual. Y tenemos que identificarla para saber cómo luchar con ellas. No todo es espiritual, pero hay cosas que son espirituales. Y hay que saber bien cuál es una y cuál es la otra. Hay un momento que hay que alabar a Dios y hay un momento que hay que reprender. Hay un momento que hay que abrazar, pero hay un momento donde hay que mirar a la gente en los ojos y decirle: algo anda mal. Aleluya. Aleluya. El espiritual conoce todas las cosas porque tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu del Señor lo guía y se la revela. Y si Dios no revela, entonces no es Dios. Aleluya. Aleluya. Pero todo el mundo no sirve al mismo Dios. Hay mucha gente que sirve a un Dios diferente al que yo le sirvo. Hay gente que le sirve a un Dios mudo, sordo y ciego. Aleluya. Aleluya. Mi Dios está en el cielo. Todo lo que quiso hacer ha hecho. Aleluya. Tiene control de todas las cosas y nada se mueve sin que Él se dé cuenta. Porque hay cosas que Él no la activa, pero sabe que están ocurriendo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este es pan para otra serie de la mente de Cristo. Pero mire, el que tiene el Espíritu de Dios dentro de él, su mente está influenciada por Cristo y hace aquello que Cristo quiere que haga. Aleluya. Aleluya. Y sus razonamientos son en Dios. Son en Dios. Necesita la mente de Cristo. ¿Sabe para qué? Para elegir pareja, elegir esposo o esposa, la necesita. Necesita la mente de Cristo para hacer negocios. Necesita la mente de Cristo para asociarte con algunas personas. Lo necesita. Necesita la mente de Cristo para que en la vida te vaya bien y no de palos a ciega. Todos nos equivocamos, pero el que tiene la mente de Cristo, sus errores siempre serán menores, porque se equivocará cuando oscile entre la mente de Cristo y la mente de Él. Hay un día que nos separamos de Cristo porque sabemos demasiado y todo lo tenemos controlado y no lo necesitamos, y ahí viene el palo, ¡pah! Y después corremos, ¡ay Señor! Aleluya.
Aleluya. La mente de Cristo es lo que necesitamos. Pero no la tendremos hasta que la simiente de Dios se meta en nosotros y seamos transicionados en términos espirituales. Dice el texto bíblico, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Dice Pablo al pastor Tito, le enseña, Él nos ha salvado, no por las obras de justicia que nosotros hemos hecho. No vamos a ser llenos del Espíritu Santo ni transicionados por obras de justicia que nosotros hemos hecho en el pasado. Se trata del sacrificio de Cristo. Se trata de la obediencia al sacrificio de Cristo. Se trata de la misericordia, sino por su misericordia, por la compasión del Señor. No porque nosotros tenemos mérito, ni porque podemos ejercer ministerio. Eso no es así. Cristo se entregó por nosotros cuando éramos pecadores. No teníamos ningún mérito. Y no somos justificados por obras de la carne, sino por la fe en Cristo. No por cosa hecha por nosotros, obrado por nosotros, sino por Cristo mismo. A Él sea la gloria y el honor. Él nos ha salvado, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ¿qué ha hecho? ¿Qué está haciendo con nosotros? No está transformado, está transformando nuestro espíritu. Va a transformar nuestro espíritu y va a renovarnos en el Espíritu Santo. Y para eso quiere transicionarnos. Que pasemos de ser hombre natural y carnal a ser hombres y mujeres espirituales, dirigidos por el Espíritu de Dios, que entendemos cosas extraordinarias de Dios. Pero eso es una decisión personal. Eso es una decisión personal. Es tiempo de transicionar. Y hay que transicionar sin titubear. Y como diríamos en el lenguaje popular, no me gaguee, es tiempo de transicionar. No hay que titubear. Para que la gloria del Señor Jesucristo esté sobre nosotros. Para que su gracia esté sobre nosotros. Para que el Espíritu de Dios pueda transformar nuestro espíritu y transformarnos en seres espirituales. Ya no espere más tiempo. Es ahora. Lo único que quisiera provocar hoy en esta casa es que cuando salgamos de aquí y lleguemos a nuestra casa, tomemos una decisión. Lo que Dios tiene para mí, me lo entregas. Lo que Dios ha diseñado para mí, lo recibo. Y me cansé. De ser menos que lo que Dios ha dicho de mí. Seré lo que Él dijo. Y no me conformaré con menos. Porque Él ha determinado para mí cosas grandes. Y llegó el momento de transicionar para ver su gloria. Necesitamos transicionar para evitar que los espíritus de maldad tomen la rienda de nuestras vidas y vulneren nuestra voluntad. Recuerde que no se trata del otro, se trata de mí. Ahora es individual, es conmigo. Yo tengo que evitar que los espíritus de maldad tomen las riendas de mi vida y vulneren mi voluntad. Si observa el texto bíblico, dice que 7 espíritus peores que el anterior vienen. Entonces la voluntad es vulnerada. Cuando la posesión espiritual es muy alta, la voluntad es vulnerada. Donde ya hacemos cosas que no queremos hacer, pero no podemos dejar de hacerla. Y no podemos llegar ahí. Hay que reaccionar. Los espíritus de maldad pueden vulnerar nuestra voluntad. No la pueden tomar totalmente, con excepción de algunas personas que el nivel de posesión es muy alto
y pierden la capacidad para razonar. Totalmente pierden su voluntad. Y puede manifestarse a través de esquizofrenia o de locura, como la gente le llama, por posesiones espirituales. La vulneran totalmente. Mientras tanto, hay gente que tiene espíritu de maldad, que operan en su espíritu y que hacen cosas incorrectas, pero todavía tienen chance para decir ya está bueno. No serviré más a quien he servido, voy a servir a Dios y quiero transicionar en Él. Y no me serviré más a mí mismo, sino que serviré al Señor, quien me ha salvado y quien quiere liberarme. Ha sido suficiente para dejar que espíritu de maldad operen en mi ser. Si hace eso, entonces tiene voluntad. Ahora, aquellos que no pueden tomar esa decisión, es porque su voluntad está controlada. La voluntad puede ser vulnerada cuando los espíritus tienen control de ella y no podemos tomar una decisión. Pero es controlada cuando ni siquiera entendemos que necesitamos tomar una decisión. Jesús nos enseñó que no demos el paso al retroceso, porque la amenaza en el retroceso puede ser peligrosa. Te bendigo el día de hoy. Declaro la gracia del Señor sobre tu vida. Y el desafío hoy es transicionar a lo espiritual. Llegó el momento donde tenemos que reflexionar de manera individual, donde yo no tengo que mirar a nadie alrededor de mí, sino mirarme a mí. Y saber qué es lo que hay. Y qué paso estoy dando. Y qué cosa me está envolviendo. Esto es personal. Y es individual. Tiempo de transición. Señor, te doy gracias hoy. Gracias al día de hoy. Declaro tu gracia sobre esta casa. El camino necesita ser transicionado a lo espiritual. Necesitamos tener la mente tuya. Nuestro espíritu tiene que ser transformado. Tu simiente tiene que meterse en nuestro espíritu.